Hola, 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 ¿cómo están, centinelas? En este nuevo vídeo de hoy vamos a hablar específicamente en un tema muy interesante para todas las personas que estén jugando o que estén utilizando esta tecnología para renderizar esos fotogramas y hacer que sus juegos se vean mejor, en mejor calidad y también más rápidos. O sea, tener una optimización en el rendimiento de su sistema. Y bueno, específicamente vamos a hablar hoy de un programa, una tecnología que se está utilizando que se llama DLSS, que ahorita se lo voy a poner ahí qué significa específicamente, para que todo el mundo lo sepa. Y es una tecnología que utiliza inteligencia artificial, algo que casi nunca se utiliza. En sí se utiliza en todo, pero es algo muy interesante que utilicen inteligencia artificial a la hora de renderizar juegos e imágenes, a la hora de hacer ese renderizado y que optimiza más los juegos y también hace que las imágenes sean menos pesadas a la hora de representarlas en nuestro monitor, en nuestra computadora, en nuestro sistema y también en nuestras pantallas, dependiendo de la pantalla que sea, reduce el consumo y hace que tenga un mejor rendimiento, ¿sí? Bueno, lo principal que vamos a hablar hoy, vamos a hablar ahorita de algunos beneficios que te pueden ofrecer esta nueva tecnología. Y vamos a ver también qué otras cosas pueden ser malas. Por lo general, no hay muchas cosas malas. O sea, ya es dependiendo de cada persona dependiendo también de la tecnología de su monitor que sea totalmente adaptada a esta tecnología o no. Que puedan pasar algunos errorcitos que puede pasar en cualquier otra pantalla o en alguna tecnología que no sea tan compatible con nuestro equipo. Pero principalmente vamos a hablar ahorita de algunas ventajas que tienes. Y en sí sería la construcción de rayos, o también conocida como la red construcción de rayos del DLSS. Bueno, principalmente esta reconstrucción de rayos se utiliza para mejorar la calidad de la imagen que nosotros vayamos a ver en nuestro monitor, utilizando obviamente inteligencia artificial. Que en específico lo que hace es poner píxeles que posiblemente no se hayan generado, o bueno, quita píxeles pero lo genera de otra manera, y así optimiza el juego, haciendo también que sea posible para utilizarlo para el ray tracing, que sería ya la parte de los rayos para que se vea más realista, y también las sombras y los reflejos en el agua, para que sean mejores con una mayor optimización en esa área específicamente. Y también hace una eliminación de los ruidos que se pueden ver a través de la pantalla, a través de un ajuste a través de la IA que obtiene específicamente a través de esta tecnología, obviamente. Que eso lo que hace es proporcionarnos una mayor calidad de píxeles, o sea, genera píxeles con una mejor calidad, pero obteniendo mejor rendimiento a la vez. Bueno, otra cosa que está a favor de nosotros sería la generación de fotogramas múltiples, que bueno, eso por lo general creo que ya se explica por sí solo, pero igualito aquí lo vamos a explicar mejor. Que bueno, en sí eso ya sería para las gráficas, que dependiendo de la generación puede ser mejor o puede ser peor, pero por lo general la generación 5 de las gráficas o la serie 50 de las RTX son las que tienen esta tecnología. Más adelante le voy a decir cuáles son las ventajas de tener unas de algún serial y otras que no tienen esta tecnología, pero igualito tienen otras ventajas que se pueden optimizar el juego. Obviamente van a ser más baratas dependiendo de la gama y también del porcentaje del dinero que nosotros tengamos, pero es algo muy importante decir. Bueno, algo muy importante además que a través de esta generación de gráficas también están utilizando la generación de estas nuevas imágenes, de las múltiples imágenes o fotogramas en este caso, a través de los núcleos tensor, o sea, serían los tensor core de cada gráfica, dependiendo de también la generación.
¿Y qué es lo que hace esto específicamente? Bueno, aumentan los FPS a través de la IA, optimizando obviamente las imágenes, sacando múltiples imágenes por minuto, obviamente, por segundo. Obviamente habrá algunos incidentes como en algunas tecnologías que cuando mandan muchas imágenes y el monitor no sea compatible con esa velocidad de fotogramas por segundo, se pueden haber algunos cortes y eso, que obviamente ya lo hemos hablado en el canal. Cualquier cosa se lo voy a dejar ahí en los comentarios o por aquí, o también visiten el canal. Y si no te has suscrito, suscríbete. Ajá. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver la generación de fotogramas, que es algo parecido pero no es igual. Bueno, ahora en la generación de fotogramas estamos viendo que hace un aumento del rendimiento utilizando la IA para más fotogramas en sí. Pero algo muy importante de todo esto es que manteniendo la calidad, o sea, no solamente lo va a generar porque sí, sino que esto es como algo muy importante, porque si vas a generar múltiples fotogramas, tienes que mantener la calidad. Y eso es lo que hace esta tecnología. O sea, en sí lo que hace es que todas las imágenes tengan una calidad definida y que sea agradable a nuestros ojos, obviamente, y que no tengamos que ver ahí 5 píxeles ahí en nuestra cara, sino que lo vamos a ver bien. Bueno, esto es otra cosa que se parece a lo anterior, obviamente. Son varias tecnologías, pero tienen algunas diferencias, obviamente. En sí se llama super resolución, que como lo anterior estábamos diciendo, que mantiene la resolución. ¿Pero en qué sentido? Esto es algo muy interesante porque uno pudiera decir, mira, pero genera la misma información con la misma calidad. No, realmente no lo hace con una resolución mucho menor. Y como anteriormente yo había dicho, con la parte de los rayos, hace que los píxeles inexistentes, porque obviamente para hacer una imagen nueva tiene que agarrar los píxeles y generarlo otra vez, pero lo hace con una menor resolución, haciendo que sea menos costoso de realizar. O sea, imagínense que ustedes tienen 4 píxeles, pero con esos 4 píxeles la IA está viendo toda la imagen con full 4K y lo representa así. O sea, obviamente eso va a ser con un entrenamiento de la misma IA, para que no se pierda esa resolución utilizando menos recursos en cada imagen o menos píxeles por cada imagen, manteniendo la mayor calidad y el mayor rendimiento para nuestra computadora, haciendo ese intercambio entre calidad y optimizando los píxeles que se vayan a cargar. En sí uno lo va a ver 4K o a la calidad que uno lo prefiera, pero la máquina lo va a ver en 400 píxeles, 700 píxeles, así, y nos mostrará una mejor calidad de la que la máquina lo está formulando o generando en sí. Bueno, y ahora llegamos a la última parte de esta tecnología, que sería el aprendizaje profundo anti-aliasing. Bueno, esta parte, en pocas palabras, es como la combinación de todas las anteriores. Obviamente va a tener algunas diferencias, pero utiliza esta tecnología anti-aliasing para que la IA, obviamente va a ser otras especificaciones de la IA, otras cosas que vaya a escanear esa IA, pero hace un rendimiento mayor de las imágenes. Obviamente optimiza más las imágenes en sí de lo que ya estaban, manteniendo otra vez la resolución, pero utilizando lo que acabo de decir anteriormente, que sería la super resolución. Y en sí, ¿qué hace esta tecnología junto con la anterior? Prácticamente como una ayuda para que cuando vayas a desarmar las imágenes, vamos a decirlo así, se puedan armar más fácilmente y manteniendo esa misma resolución, utilizando una resolución nativa. O sea, nativa dependiendo del juego. Si es que vas a utilizar en algún caso algún PlayStation, un Xbox, un Nintendo Switch, entre ellos hay resoluciones nativas de fábrica, obviamente, que hay algunas compañías que optimizan esos juegos para sus juegos en sí,
pero en sí también funciona para los juegos de PC, o sea, de computadora. No va a ser, obviamente, tanta rendimiento. Después lo vamos a decir por qué, en otro video posiblemente. Porque en algunos juegos se especifica en algunas compañías para algunos consolas en sí. O sea, para las de las computadoras por lo general no se optimiza tanto porque son softwares diferentes, o sea, son múltiples componentes que para todos va a ser diferente. No es como si fuera una consola en sí, que ya todo es como normalizado y totalmente normal para cada uno de los juegos y está optimizado para estos únicos componentes. En este caso se optimiza más que todo para el CPU, o sea que es para sacar más rendimiento con todo lo anterior que yo habré dicho. Y bueno, lo importante de esta tecnología es que obviamente va a ser igual que todas las tecnologías para renderizar, con algunas diferencias obviamente. Pero es algo muy interesante para nuestro día a día, porque optimiza bastante a la hora de jugar. No sé si a la hora de edición, posiblemente sí, pero eso se tendría que hacer a prueba, pero yo no tengo esa tecnología ahorita. Pero cualquier persona que lo haya probado para edición me lo puede dejar ahí en los comentarios y saber qué otras cosas me faltaron, qué otras pruebas pudieran ser interesantes y qué otros temas pudieran interesarles a cada uno de ustedes. Entonces, cualquier cosa me avisan, centinelas, ahí en los comentarios, cualquier persona que haya utilizado esta tecnología y qué le ha parecido y cuál otra tecnología pudiera ser mejor o tiene otras cosas que le faltan a esta. Que más adelante vamos a hablar sobre diferentes tecnologías de renderizado de pantallas. Pero bueno, hasta la próxima, centinelas. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y hasta la próxima, centinelas.